Entonces, congestión general. Entonces, algo que nos puede provocar congestión general, ya vimos que son problemas cardíacos o pulmonares. Y ahorita entramos a lo que son los problemas cardíacos. Y dentro de esos problemas cardíacos pueden ser lesiones valvulares, lesiones en el miocardio, presión sobre el corazón y defectos congénitos, ¿no? Y va a depender de qué lado empieza primero la lesión, de qué lado del corazón, lado izquierdo, lado derecho. Y dependiendo de esto, los signos que vamos a observar en un individuo pues van a ser diferentes. Y a esto también estábamos viendo que se le conoce como insuficiencia cardíaca. Y como causa congestión, se le conoce como insuficiencia cardíaca congestiva y inicia de alguno de los lados del corazón. Entonces es insuficiencia cardíaca congestiva izquierda o insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Y empezamos a ver lo que son los problemas valvulares, ¿sí? Y entonces, dentro de los problemas valvulares, una de las válvulas que tenemos del lado derecho, pues es la tricúspide. Vamos a hacer un pequeño esquema. Por eso te digo, o sea, Richards tiene un método súper efectivo. Vamos a ver qué pasa a nivel de las... Ya vimos que las válvulas se pueden llegar a dañar por diferentes situaciones, ¿no? Una de estas es la válvula tricúspide. La válvula tricúspide. Entonces, si nosotros tenemos al corazón, ¿sí? Para que se les haga más bonito, vamos a pintarlo así, ¿no? Entonces al corazón me salió bien, vamos a cambiarlo. Cualquier duda me preguntan, ¿eh? Entonces tenemos el corazón. Lo que supongo que pasó es que era un compañero que entró y tenemos sus cámaras, ¿no? Sí. Su compañero o compañera terminó el examen a las 7:58 y inmediatamente él se metió a las 7:59. Ahí, entonces nosotros tenemos una llegada de sangre, ¿sí? Hacia la aurícula. Esta es la aurícula, esta es la parte derecha del corazón, ¿sí? Esta es la parte derecha, esta es la parte izquierda. Entonces esta es la aurícula derecha y este es el ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho. Entonces esta es la válvula tricúspide, ¿sí? Esta válvula tricúspide, ¿sí? Entonces esta válvula tricúspide, ¿sí? Va a recibir o se va a abrir cuando haya la sístole de la aurícula. Entonces la aurícula va a recibir sangre tanto de la vena cava craneal, ¿sí? Y de la vena cava caudal. Tenemos a la vena cava caudal, ¿sí? Entonces llega esa sangre. ¿Qué pasa si la válvula tricúspide llega a tener una, habíamos dicho que la estenosis es cuando se reduce
su, su lumen, ¿no? Su tamaño de abertura. Entonces, si se reduce por alguna causa, ya vimos que hay diferentes tipos de causas, principalmente causas inflamatorias, ¿sí? Si esta se engrosa, esta válvula, ¿sí? La capacidad de que pase la sangre va a ser menor y entonces va a quedar estancada cierta cantidad de sangre aquí en el ventrículo, en la aurícula derecha, ¿sí? Porque no va a poder pasar toda la sangre durante la sístole de la aurícula. Y el ventrículo, ¿sí? Le va a llegar poca sangre para que pueda mandarla a los pulmones. Entonces, esa sangre que queda de más, ¿sí? Pues va a ocupar un espacio aquí en la aurícula. ¿Qué pasa con la sangre que viene de retorno? Entonces, supongamos que esta aurícula ya está un poco llena cuando viene la sangre, ¿sí? Hacia la aurícula. ¿Qué le va a pasar a la sangre que va a llegar de retorno? Pues va a haber una éstasis de la sangre, ¿sí? Entonces la sangre que va a ir hacia la aurícula, ¿sí? Generalmente va a empezar a detenerse un poco, ¿sí? A no circular correctamente. Ahora, esta es esta sangre que viene aquí por la vena cava craneal, viene principalmente de lo que son la parte más craneal del organismo, ¿no? De la cabeza. ¿Sí? Principalmente de la cabeza. ¿Sí? Ahora, de la cabeza, y esta principalmente viene del abdomen, ¿no? Ya sabemos que se conectan también parte de lo que es, se conecta lo del tórax, el drenaje venoso del tórax, pero principalmente del abdomen. Así. Ahora, todos los vasos sanguíneos, por ejemplo, estábamos viendo que uno de los principales que recoge una gran cantidad de sangre, ¿sí? Es a través del sistema porte-hepático y le llega al hígado, ¿sí? Entonces, dentro de la descarga hacia la vena cava caudal, ¿sí? Está la parte venosa del hígado. Vamos a poner al hígado. Entonces, si nosotros tenemos aquí al hígado en la cavidad abdominal, ¿sí? El hígado ya sabemos que tiene una capacidad de regeneración muy, muy buena. Entonces el hígado se conecta a través de su vena hepática hacia la vena cava caudal, ¿sí? Y él recibe irrigación de varios tejidos, ¿no? A través del sistema porta. Uno que parece una lengüeta, ¿sí? Que es el vaso. El vaso. Uno que está bilobulado, tanto en el perro como en el gato, ¿sí? Que es el páncreas. Páncreas. Tenemos a lo que es el estómago, ¿sí? El estómago, y tenemos a los intestinos, ¿sí? Todos vierten su drenaje venoso hacia el sistema porte hepático. Y entonces la sangre llega al hígado. El hígado, ¿sí? A su vez, pues es un detoxificador, es un almacén de nutrientes,
y va a vertir su sangre hacia la vena cava caudal. ¿Sí? Este es el hígado. Esto debe de quedar claro porque es lo que vamos a estar haciendo ahora que lleguen los pollos, ¿no? Desde la recepción de esos pollitos, desde antes, que es la limpieza que vamos a ir a hacer el jueves, hasta la salida de la raza. Ahora, para saber qué está pasando aquí en este reflujo que tiene esta sangre que llega a la aurícula, porque ya encuentra un contenido, ¿sí? Un contenido de sangre, sí, ya sea porque la válvula tricúspide puede llegar a tener, esta válvula tricúspide, ¿sí? Tricúspide puede tener dos situaciones, ¿no? Una que es la estenosis, que es cuando dijimos que se engrosa la válvula tricúspide y disminuye la luz donde pasa la sangre, y la otra que es la insuficiencia. La insuficiencia. Entonces, dentro de la insuficiencia, ¿qué les platiqué de qué era la insuficiencia valvular? Había mencionado que era cuando la válvula no podía cerrar herméticamente. Así es, ¿no? En esta de la estenosis, la válvula cierra de más, ¿no? Está cerrada de más y no deja pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿sí? La sangre que va de la aurícula al ventrículo no puede pasar completamente. Entonces, cierta cantidad de sangre se queda en la aurícula. Y en la insuficiencia pasa totalmente lo contrario, ¿sí? En la aurícula, ¿sí? La sangre que va de la aurícula al ventrículo sí puede pasar. ¿Sí? Pero como no cierra bien la válvula, esa sangre se regresa hacia la aurícula. Y esa es la insuficiencia. La sangre vuelve a retornar a la aurícula. Y entonces la aurícula, ¿sí? Si nosotros pintáramos la aurícula como un espacio, pues si hay un retorno venoso del ventrículo cuando hace su sístole hacia la aurícula, pues va a quedar con cierta cantidad de sangre, ¿no? Y si la sangre no puede salir rápido de la aurícula porque tiene estenosis la válvula, pues también se le va a quedar cierta cantidad de sangre a la aurícula. ¿Qué pasa con la sangre que llega? ¿Sí? Ya no va a tener espacio, ¿no? Porque hay un espacio que está ocupado por esa sangre que tuvo reflujo o no pudo pasar a través de la válvula tricúspide. ¿Sí? Es como si quisiéramos llenar con otro vaso, ¿sí? Otro vaso con agua, este vaso con agua, ¿no? Ya no va a caber toda esta agua que tiene el segundo vaso, pues porque este ya tiene cierta cantidad. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿dónde se va a estar acumulando la sangre? Y eso nos va a dar los signos clínicos de esta insuficiencia cardíaca congestiva derecha. ¿Sí? Y para eso vamos a ver una pequeña imagen. Vamos a salirnos tantito. Vamos a dejar de presentar, vamos a salirnos un momento, ¿no? Les voy a enseñar una imagen del corazón para que se empiecen a dar una idea cómo son las presiones que maneja el corazón. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Era insuficiencia cardíaca qué? Congestiva derecha. Insuficiencia cardíaca congestiva derecha.
lastimaba la pechuga y había debilidad de sus huesos. Pero bueno, es una defensa, ya sea que las jaulas sean de madera, de plástico, de metálicas, de materiales, y el otro sistema de defensa es sobre los estuarpolistones, que también podían ser metálicos o de madera. Y aquí, pues, el pollito anda más libre, ¿no? Entonces, esos son los tres principales sistemas. En México, el que realiza, el que se lleva a cabo, yo creo que... ¿Hasta que tienen alguna duda? ¿No? Es el sistema antiguo. Se me perdió la imagen, ahorita la buscamos. ¿Sí? Es importante eso. Cuando más adelante el siguiente tema, cuando terminemos el manejo general del poquito de esta alimentación, que es donde vamos a enfocarnos también un poquito más, porque es obviamente un Pues, había dicho, bueno, ve que cuando hablamos de estenosis valvular, habíamos dicho que la aurícula, o sea, de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, pues llegaba poca y que se acumulaba en la aurícula. Ajá. Pero, ¿cómo se llamaba eso de que se acumulaba en la aurícula? ¿O no tenía un nombre? Una estasis. Estasis es cuando algo no se mueve. Entonces hay una estasis sanguínea en la aurícula. Llega la sangre a la aurícula y parte de esa sangre no se mueve, se queda ahí. Entonces una estasis sanguínea. cuáles líneas genéticas son las más usadas, tienen estados por la comodidad de los proveedores que tenemos, una que por la cercanía con otros lugares que tenemos, nos van a traer línea 2 o línea 2. Son los que más se manejan en esta zona. En el interior también, pero a veces en el interior puede haber alguna variación. Lo que sí debemos de estar bien seguros es que la empresa incubadora donde nosotros nos alquilamos sea una incubadora autorizada y una incubadora de buen prestigio, con buenas, saben que todo se realiza por estrellitas, que tenga 5 estrellas, ¿no? Porque en una incubadora, si no tienen buenas medidas de bioseguridad, si no tienen buenas medidas de control de vacunación, hay dos enfermedades muy importantes, pero vamos a ver más adelante, que se vacunan, se le llama in-ovo. Esto es dentro del huevo. Cuando el pollito todavía está en el huevo, cuando todavía está en la incubadora, se perfora el cascarón con agujas especiales y se aplica la vacuna. Esto es para garantizar que nuestro pollito, cuando llegue a la granja, ya va a ir protegido, por si llega a una zona donde la enfermedad esté presente. Entonces, la incubadora debe de tener estos recursos, debe de contar con este sistema de vacunación. Hay otras incubadoras que si no cuentan con el sistema INOVO, así como se oye IN o B de raza y otra O, dentro del huevo, INOVO. Si no cuentan con este sistema, al primer día de nacido se aplica la vacuna por aspersión. Están ahí como se ven los pollitos aquí, en la caja, digamos, y utilizan un aspersor de vodafina y el pollito la respira o a veces la llega a consumir a la vida Me perdió esto. Entonces debemos asegurarnos que nuestra incubadora donde vamos a comprar los pollitos cuente con estas vacunaciones. INOVO o por aspersión o ambas, ¿no? Para que nuestro pollito ya llegue con protección a nuestra vida. Aparte, les decía, debe de tener un buen sistema porque hay muchas enfermedades que se transmiten a través de la gallina. Entonces, si la incubadora no tiene un buen sistema de registro o de selección de las gallinas... Bueno, hablando un poquito de presión sanguínea,
¿Cuál es la presión normal que maneja el ser humano, la presión sanguínea? Nos va a llegar a la granja y va a enfermarse a la semana. ¿Cuál han escuchado? Es muy importante revisar. 120/80 sobre 120. Ajá, ¿y eso qué quiere decir? Porque hay dos. Las zonas, por ejemplo, ustedes han de haber escuchado que Aquí están. esa garra se mastica, Ya la encontré. que son los encargados de Porque uno es el de la sístole y otro es el de la diástole. tiene normas. Así es, ¿sí? O sea, ante la sístole, la contracción cardíaca, hay una presión. Y cuando esa presión es la alta, ¿no? Entonces es la presión sistólica. El corazón, la parte del ventrículo izquierdo se contrae para mandar la sangre a través de las arterias, porque la presión sanguínea la medimos en la parte arterial, ¿sí? Se contrae el corazón, el ventrículo izquierdo del corazón se contrae y se eleva la presión, ¿sí? Entonces esta es la presión sistólica. Y entonces cuando se relaja el corazón, la presión disminuye. Y esa es la presión diastólica. Entonces por eso es que tenemos 80, 120. ¿Sí? Ahora sí ya la encontré. A ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿La imagen? ¿O no? Creo que no está compartiendo. No se ve, ¿verdad? No. Pues aquí tiene que ser compartiendo. A ver, vamos a dejar de compartir. Hay que revisar cuando llegan nuestros pollitos su salud, el peso y el comportamiento. ¿Cómo vamos a revisar esto? La salud, principalmente por verlos que estén activos, que estén comiendo, que estén tomando agua, que estén tomando normalmente. Y el peso, cuando quedan, tienen en casa transportadora, que es como Está fallando el internet, por eso no. Entonces esa presión que dimos nosotros, que sale, ¿sí?, del ventrículo izquierdo. Ahora también tenemos que conocer la presión que está en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda, para saber cómo se manejan esas presiones. ¿Sí? Ya se alcanza a ver, ¿no? Voy a bajar un poquito. Ahí. Sí, ya. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, aquí donde está el ventrículo derecho, izquierdo, perdón, ¿cuál es la presión que maneja? Se dejó de compartir, profe, la pantalla. Se quitó, ¿verdad? Profe, ya no se ve. Sí, está fallando el internet. Aproximadamente a la polita estaría 20 gramos. Esto es una lo que sí debemos de ver, o para lo que nos dice esto que saque individualmente sobre el polito, es porque ya hay tablas establecidas donde se ha visto que pollitos menores a 45 gramos tardan más en desarrollar, tienen un deficiente de desarrollo de la barba. Pollitos mayores a... No. ¿Tienen algún efecto?
Se alcanza a ver, ¿no? Por lo menos el ventrículo de izquierdo, ¿sí? Vean el ventrículo izquierdo qué presiones maneja. Llega la sangre, ¿sí? Con 10 milímetros de mercurio. La presión se mide en milímetros de mercurio. ¿Qué tanto sube una escala de mercurio dentro de una regla? Entonces, vean la presión que le llega al ventrículo derecho. 10. Y él aumenta en su sístole, la aumenta a 130. Y ese 130 sale a través de la aorta, ¿no? Y es por eso que la aorta es un vaso sanguíneo, es una arteria. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las arterias elásticas? Tiene que soportar esa presión y regularla. Y entonces la va a regular cuando sale, va a regular aproximadamente a 120 milímetros de mercurio. Y entonces la presión que maneja la aorta, ¿sí? De la cual sale a través del ventrículo, de la sístole del ventrículo, es de 130 a 90, o de 90 a 130 aproximadamente. Ahora, algo importante aquí es el retorno venoso. ¿Cómo retorna la sangre a la aurícula derecha? ¿Sí? Vean cuánto llega. Menor a 5 milímetros de mercurio. O sea, la sangre recorre todo el organismo y de regreso tiene menos de 5 milímetros de mercurio, ¿no? Y después el ventrículo derecho, y le llega esa sangre con baja presión, ¿sí? Y sube la presión con la sístole del ventrículo derecho a 25 milímetros de mercurio para mandarla a los pulmones y que después esa sangre regrese, ¿sí? Con 25 milímetros de mercurio la manda a los pulmones, ¿sí? Y regresa a la aurícula izquierda aproximadamente con 12 milímetros de mercurio. Así es como se manejan las presiones. Esto es importante para las patologías que vamos a ver después. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es la cámara que tiene una mayor fuerza de contracción? Esta imagen nos la da muy fácil. ¿Cuál es la cámara que tiene una mayor fuerza de contracción? Una sístole mucho más potente. El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, ¿no? Y después el ventrículo derecho, ¿sí? Y después el otro, la aurícula izquierda, y al final la aurícula derecha. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Eso lo vamos a ver después. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí entre los ventrículos tengo un pequeño hueco? ¿Hacia dónde pasará la sangre cuando hay sístole? Acuérdense que la sístole de los ventrículos se da al mismo tiempo. ¿Quién gana? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho ganaría más sangre, ¿no? Pero, ¿el derecho qué, perdón? Digo, el derecho pues aumentaría la presión, ¿no? Supongo. Aquí la presión es más alta en el izquierdo, entonces la sangre, ¿sí?, se iría hacia el derecho. Y así igualmente pasaría con las aurículas. Si hay una comunicación auricular, la aurícula izquierda, a la hora de que existen las diástoles al mismo tiempo, siempre va a la izquierda, porque tiene una mayor compresión, lanza la sístole más fuerte, ¿sí? Y el retorno venoso
tiene poca presión, 5 milímetros de mercurio, ¿sí? O menos. Ahora, ¿de dónde viene más una mayor presión? ¿De la vena cava caudal o la vena cava craneal? Vamos a regresarnos a nuestra... Dejar de compartir, vamos a regresarnos a la presentación. Entonces tenemos aquí un dilema con la aurícula derecha, ¿no? Tenemos la aurícula derecha, ¿sí? En donde le va a llegar sangre a esta aurícula derecha, le va a llegar sangre de la vena cava craneal y de la vena cava caudal. Pero ya tenemos cierta cantidad de sangre estancada aquí. ¿De dónde creen que llegue con mayor fuerza la sangre? De la vena cava caudal, ¿sí? Que viene de la circulación de la cabeza, o de la vena cava, craneal, o de la vena cava caudal. Vena cava craneal. ¿No vendría con mayor Ahora presión? vamos a regresarnos ¿Cava caudal? de la vena cava caudal. Acuérdate que, ¿sí se acuerdan del esquema de la circulación? En donde estaba el corazón, ¿sí? El corazón, y después en la aorta se formaba el callado aórtico y se iba a la cabeza y regresaba por la vena cava caudal, craneal, perdón. Y luego se iba hacia todo el organismo y regresaba también a través de la vena cava caudal. Este es el corazón que está aquí. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, dependiendo de este esquema, ¿cuál creen? Sí, esta sangre que está saliendo aquí sale a través del ventrículo izquierdo, ¿no? Y se va a distribuir a todo el organismo. ¿Cuál creen que tenga, que pierda más presión? ¿Este pequeño círculo que hace la sangre o este gran círculo que hace la sangre? Pues perdería más presión ¿Cuál va? el que tiene mayor recorrido. Mayor recorrido, así es. Así es. Y eso, el esquema de cómo está la circulación nos lo dice claramente. Y eso es algo importante dentro de la fisiología del sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un órgano muy importante que es el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si esta parte que va a irrigar a lo que es el tórax, el abdomen, las extremidades, ¿sí? Regresara con mayor presión que esa parte de acá? Podríamos llegar a aumentar fácilmente la presión, ¿sí? De sangre al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, cuando hay un reflujo, ¿ustedes para dónde creen que se vaya la sangre? ¿Hacia la vena cava craneal o hacia la vena cava caudal? Ya dijimos cuál tiene una mayor presión. La parte de acá tiene una mayor presión porque tiene un menor recorrido. Y la parte de la vena cava caudal tiene una menor presión porque tiene un mayor recorrido. Y entonces, si el individuo está regurgitando sangre, ¿sí? A través de que no puede pasar del ventrículo de la aurícula derecha, ¿hacia dónde se va a ir más fácil?
A la cava caudal. A la cava caudal, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual, y si se fijan, es un sistema fisiológico que nos impide que se empiece a ver una congestión en el sistema nervioso central. ¿Sí? El sistema nervioso central queda libre porque le gana la presión, ¿sí?, que ejerce sobre la aurícula derecha. ¿Sí? Y les digo, esto es muy bueno porque así se protege el sistema nervioso central. Ahora entonces nosotros vamos a tener una regurgitación de sangre hacia la vena cava caudal. ¿Qué órganos tenemos ahí cerca que puedan llegar o que sean reservorios de sangre? Que nos puedan llegar a ayudar así es, ¿no? Y si nosotros vemos la estructura de estos órganos, parece así como si fueran una esponja. Entonces, el vaso y el hígado son grandes reservorios de sangre. Y entonces estos órganos, lo que van a hacer, van a ayudar a ese retorno venoso que se está presentando en la vena cava caudal. Van a empezar a absorber esa elevación. ¿Sí? Esta sangre no puede circular libremente. ¿Sí? A pesar de que tiene poca presión, va a disminuir. Entonces va a haber Profe, se sangre. está trabando mucho, no sé si sea yo nada más de que lo escuche. ¿Qué va a pasar con el No, a mí también. Duró como más o menos un minuto sin entenderlo nada. Igual me parece que está presentando, pero no me aparece su presentación. Ajá, a mí también. Bueno, ¿ya me alcanzan a oír? Sí. Ahí sí me estoy escuchando, por favor. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, decíamos que de acuerdo a la presión, sí, a la presión que se maneja en la vena cava caudal es mucho menor que la vena cava craneal. Entonces, la vena cava caudal es la que va a sufrir esa regurgitación de sangre por parte de la aurícula derecha. Y uno de los órganos, así como me lo mencionó su compañero, que nos va a ayudar a soportar esa presión excesiva que hay en la vena, más bien esa sangre excesiva que hay en la vena cava caudal, es el hígado y el vaso. Ya no ven la presentación, ¿verdad? Profe, dejó de compartir, ¿verdad? Pues se debe compartir solo. Vamos a volver. Ahí está, ¿sí la alcanzan a ver? Sí. Es que el internet no tiene palabra de honor, ¿no? Puede fallar en cualquier momento. Es que desde el huracán Olaf, profe, empezó a fallar un chorro. Sí. Yo no había tenido problemas hasta hoy, pero
pues eso puede De, pasar de en hecho, hay cualquier personas a las momento. que todavía ni siquiera les ha regresado el internet desde entonces. Ajá, sí, y así pasa. Bueno, pues vamos a... Entonces, esa regurgitación de sangre, ¿sí? Lo que va a hacer incrementar la presión hacia las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Porque imagínense que estos órganos quieren vertir la sangre hacia la vena cava caudal y pues no puede, ¿no? Porque esa sangre está deteniéndose porque la tricúspide no funciona, ¿sí? No está funcionando bien la válvula tricúspide. Entonces, los órganos que nos van a ayudar a soportar ese incremento de sangre en la vena cava caudal, pues va a ser el hígado y otro reservorio es el vaso, ¿sí? El hígado y el vaso. Entonces, el hígado empieza a incrementar la cantidad de sangre que tiene almacenada, igual que el vaso. Si estos dos órganos empiezan a incrementar la cantidad de sangre, lo que va a ocurrir es que se va a elevar la presión hidrostática, ¿sí? Porque recordemos que una parte de la presión sanguínea la da la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. En este caso, se está incrementando mucho la presión hidrostática porque se está almacenando sangre de más en el hígado. ¿Qué hace el hígado para disminuir esa presión hidrostática? La presión hidrostática, ¿quién la da? Habíamos dicho que el líquido, ¿no? El agua, por así decirlo. El agua, ¿no? Así es, el agua. Entonces la presión hidrostática está representada por el agua, ¿sí? El agua. Y entonces ese líquido que tiene de más el vaso, ¿sí? Y el vaso y el hígado lo van a sacar para disminuir esa presión hidrostática, ¿no? Lo van a sacar. ¿En dónde están estos órganos? En la cavidad abdominal. Y van a sacar esa agua, esa presión hidrostática que tienen de más para solventar el problema de la elevada cantidad de sangre que no pueden sacar. Le sacan el agua, ¿no? ¿Cómo dijimos que se llama eso? Que se acumule agua en el abdomen. Ascitis, ¿no? Ascitis. Y la ascitis, ¿sí? Es un edema peritoneal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la cavidad abdominal está rodeada por lo que es el peritoneo, ¿no? Entonces empieza a acumular esa agua, ¿sí? Y cuando es agua, cuando tiene poca cantidad de proteínas y es pura agua, esto lo conocemos como edema. En este caso es un edema peritoneal, que también se conoce como ascitis. Y este edema, como está constituido por agua, también se le conoce como un trasudado. Un trasudado. Trasudado. ¿Puedes repetir esta parte, por favor? Sí. Entonces, al hígado se le empieza a acumular sangre, ¿no? Y tiene una sangre en exceso. Para liberar un poco la presión que esa sangre ejerce sobre este órgano, sobre el hígado y el vaso, estos van a sacar el líquido a través de las células, ¿no? Por eso es que se le llama trasudado, es como una forma de sacar el líquido a través de las células.
y lo van a sacar a la cavidad abdominal. Y ese líquido que sale, pues está constituido primeramente por agua. Entonces, por eso es que se le conoce como trasudado. Y a esto, cuando se empieza a acumular en una cavidad, en un tejido, ¿sí?, o en el cuerpo, se le llama edema. Y en este caso es en la cavidad abdominal, entonces edema peritoneal, que se le conoce también como ascitis. Ahora, esta ascitis, nosotros ¿cómo vamos a ver a un individuo que tenga ascitis? ¿Cómo se va a ver? ¿Podría estar hinchado? Pues no hinchado, no hinchado, nada más tiene. Es que cuando nosotros hablamos de hinchado, generalmente nos referimos a inflamación. Esto no es inflamación. Tiene el abdomen. Pues yo me acuerdo de... Ajá. ¿De qué, perdón? Esa ciudad abdomen en forma... Se les hacía No un le abdomen alcancé a en forma de escuchar. gota. Híjole, no alcancé a escuchar. Decía que yo vi que se les decía que tenían un abdomen en forma de gota. De gota, ese es en los humanos. En los humanos no sé si han visto a los niños, ¿no? Cuando están muy desnutridos, que se les ve el abdomen así. ¿Sí? Es por el agua. El agua generalmente tiende a bajar en la cavidad abdominal y nos forma una mayor extensión abdominal en la parte baja, pero en los animales no pasa así. Porque aquí en los humanos se ve así, porque estamos de pie, ¿no? Están en bipedestación. Pero los animales están en cuadripedestación. Pues no se va a ver así en forma de gota. Es en los humanos nada más. Ahora, no son las únicas causas. Esta es una causa cardíaca, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, de que exista la ascitis. Y entonces, a simple vista, nosotros vamos a ver que ese paciente tiene el edema, el abdomen distendido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo golpeo aquí en esta parte? Supongamos, esta es la parte izquierda, ¿no?, del individuo. Vamos a ver aquí. Si yo golpeo aquí, así con el abdomen distendido, si yo golpeo aquí, si hago percusión aquí, yo pongo mi mano de este lado. Pongo mi mano de este lado. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque no todos los abdómenes que están distendidos tienen agua. Puede tener un tumor. Ahora, ¿cómo sé que ese individuo tiene agua? A través de los métodos propedéuticos, ¿sí?, que ya habíamos comentado. Los métodos propedéuticos, uno es la percusión. Entonces yo voy a percutir aquí, ¿no? Voy a golpear con una mano. Y con la otra mano, ¿sí?, la voy a poner aquí y voy a sentir, es la palpación. Entonces, a través de la percusión y la palpación, ¿pero qué voy a sentir? Pues era como acuoso, ¿no? Sí, pero ¿cómo es eso de acuoso? O sea, ustedes imagínense que ven un paciente con el abdomen distendido y si yo digo, pues se va a sentir como acuoso, pues, ¿cómo sé que es agua? Se transmite, o sea, yo cuando golpeo aquí y hay agua, el agua tiene el poder de transmitir, ¿sí?, la fuerza que le imprimes.
¿Y qué voy a sentir aquí? La percusión que yo estoy haciendo del lado contrario. ¿Qué pasa si esto fuera gas? Esto que tiene en el abdomen fuera gas y yo percuto. ¿Dónde voy a sentir Se esa escucharía fuerza? Esa como un vacío. No, pero ahorita estamos hablando de percusión y palpación. Sí, el sonido es diferente, pero ahorita en cuestión de percusión y palpación, ¿cómo lo sentiría si yo golpeo y hay aire? Si hay aire, te rebota, ¿sí? Es como si agarrara una pelota. Entonces agarren una pelota inflada, péguenle y va a ver que a la hora que golpean, que percuten, la palpación que van a, con esa misma mano van a sentir cómo les rebota esa fuerza que ustedes imprimieron cuando hay aire. ¿Y qué va a pasar si es un tejido sólido? Digo, un tejido sólido aquí. Y yo percuto. El tejido sólido va a absorber esa percusión, no va a sentir nada. Entonces, así es como nosotros vamos a detectar que ese paciente tiene ascitis. Sí, a través de los métodos propedéuticos. Ahora, ¿qué le va a pasar al vaso? Ese es uno de los primeros signos, ¿no?, que vamos a tener en el caso de una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Abdomen extendido por ascitis. ¿Qué le va a pasar al hígado y al vaso? O sea, si son reservorios de sangre, pero le está llegando sangre de más, ¿qué les va a pasar? ¿No incrementaría en su tamaño? Así es, ¿no? Eso se le conoce como hepatomegalia. Megalia es un incremento en el tamaño de un órgano. Y en el vaso, ¿cómo se llamaría? Esplenomegalia. Esplenomegalia, así es. Esplenomegalia. ¿Sí? Hay hepatomegalia y esplenomegalia. Y entonces, si se fijan, cuando el corazón empieza a fallar la válvula tricúspide, ¿sí?, se ve afectada la cavidad abdominal, ¿no? Los signos que que va a tener el individuo van a ser, claro va a ser que va a ser también de problemas cardíacos, pero se ve afectada la cavidad abdominal. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que tenemos uno que se llama gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que lo da la contracción del corazón, ¿sí?, la frecuencia cardíaca y el volumen, ¿sí?, el volumen de líquido que tiene. Ahora, en este caso disminuyó el volumen. ¿Cómo va a compensar el corazón esa disminución de volumen? O sea, si yo tengo una menor cantidad de sangre aquí en el ventrículo derecho, ¿sí?, ¿cómo compenso yo esa pérdida de volumen? ¿Se acuerdan de la ley de Starling que habíamos dicho? Que si yo tengo una fibra muscular, ¿sí?, y si yo la distiendo, tiene una mayor capacidad de volumen, ¿sí?, le cabe más líquido si yo distiendo esa
esa fibra muscular. En este caso está pasando lo contrario, se está disminuyendo el volumen. ¿Qué le va a pasar a la fibra muscular o qué tiene que hacer el ventrículo derecho? Si está disminuyendo su volumen. Entonces, Acuérdense, si disminuye su volumen, tiene que, perdón. Pues tendría que reducir su tamaño, ¿no? Para que haya una mayor presión sanguínea. Ajá, pero tiene que reducir el tamaño de su cámara. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el tejido muscular? ¿Por qué? Porque le está llegando un menor volumen. ¿Sí? Entonces tiene que reducir el tamaño de su cámara. Para que ese poco volumen que tiene lo pueda eyectar de forma eficiente hacia los pulmones. ¿Sí? Entonces va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho se empieza a hipertrofiar, empieza a incrementar el tamaño de su cámara. Pero aún así, la sangre que va a eyectar, ¿sí?, que va a mandar hacia los pulmones, va a ser mucho menor, ¿no? Nosotros tenemos a los pulmones, la sangre que va a ir hacia los pulmones va a estar menor, va a ser menor a la que debería de estar. Y cuando regresa esa sangre hacia la aurícula derecha, ¿sí?, va a ser poca sangre la que va a regresar a la aurícula, perdón, a la aurícula izquierda. Y la que va a ir hacia al ventrículo izquierdo también va a ser poca sangre. ¿Qué tiene que hacer el organismo? Porque esa sangre no le va a alcanzar para oxigenar bien el cuerpo, ¿no? Hay una disminución, ¿sí?, en la concentración o en la volemia. Hay una hipovolemia. ¿Qué hace el corazón para compensar eso? ¿Qué podría hacer? Una disminución en la volemia. Una disminución en la concentración de sangre en el cuerpo. Tenemos dos opciones, ¿no?, para que se lleve a cabo mejor el gasto cardíaco, para que mejore el gasto cardíaco. ¿Cuál de aquí nos podría ayudar? El volumen, pues ya sabemos que el volumen está reducido. Y entonces, ¿cuál nos queda? La frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hace el organismo para compensar esto? Elevar la frecuencia cardíaca. Entonces, un paciente que tiene taquicardia, ¿sí?, taquicardia, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y eso es para compensar el déficit de sangre que hay en el organismo. Entonces esta taquicardia va a hacer que la sangre se mueva más rápido, ¿no? Y vamos a poder perfundir mejor a los tejidos u órganos. Pero le tiene que ayudar los pulmones, ¿no? Porque está aumentada la circulación, y para que se oxigene mejor, entonces va a haber una taquipnea. Taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Y ya tenemos los signos de enfermedad, de insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Ahora, ¿esto pasará rápido o es crónico?
de que se dañe la válvula, empiece a haber regurgitación de sangre, el hígado empieza a crecer, el vaso también, empiece a haber una Sería compensación a partir crónico, de... ¿no, profe? Sería crónico, sí. Generalmente son problemas crónicos, ¿sí? No es agudo, no es un problema agudo, un problema crónico. Crónico. Entonces, por ejemplo, si este individuo que tiene este problema, le hacemos una... Hay unos que se llaman un examen de esfuerzo. Ahorita se me fue la palabrita, pero que les hacen a los deportistas cuando los van a evaluar, en donde los ponen a correr un poquito, les ponen a hacer ejercicio y le están checando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y también lo de sus órganos y todo. ¿Qué pasa si le hacemos una prueba de esfuerzo, se llama, prueba de esfuerzo, a este individuo? ¿Qué le va a pasar? Por ejemplo, si hacemos que empiece a correr, La frecuencia cardíaca y respiratoria va a aumentar. que ya las tiene aumentadas, ¿no? Pero va a aumentar más. Podría no darse abasto. Así es. Y entonces vamos a ver cierto grado de hipoxia, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que tiene ese individuo hipoxia? Porque en esas pruebas de esfuerzo vamos a ver que, aparte de que no puede realizarlas, ¿sí? Que corra poquito y se va a detener porque ya no puede correr más, va a tener hipoxia y eso lo vamos a ver en las mucosas, ¿no? La que más revisamos es la mucosa oral, y en la mucosa oral vamos a ver que hay cianosis. ¿Qué es cianosis? Entonces, en una prueba de esfuerzo vamos a encontrar cianosis en las mucosas por la hipoxia. Y la cianosis es cuando se ponen morados de las mucosas, ¿no? Una mucosa cianótica. Bueno, ¿dudas con la insuficiencia cardíaca congestiva derecha? No hay dudas. ¿Por qué la altura afecta? ¿La qué? La altura, Sí. pero como... Mm, que por ejemplo que este individuo esté enfermo de esto, insuficiencia cardíaca congestiva, y por qué le afectará más la altura. sí. O en general he notado que Ajá, los mejores lugares para personas con ese tipo de problemas son a nivel del mar. Ajá, así es, así es. Por ejemplo, si nosotros vamos a la Ciudad de México, nos va a costar un poquito de trabajo al principio respirar y subir escaleras, ¿sí? Porque estamos viviendo a nivel del mar. Porque entre mayor presión atmosférica hay una reducción de la concentración de oxígeno medioambiental. Entonces, a mayor altura, menor oxígeno. ¿Sí? Y entonces imagínense que este individuo esté en un lugar que sea pues con una elevada altura, por ejemplo en Toluca, ¿no? Que esté viviendo en Toluca, que hay una concentración de oxígeno mucho menor que a nivel del mar.
pues le va a afectar mucho más, va a tener todo el tiempo una taquicardia severa, una bradicardia, una taquicardia severa, una taquipnea severa, ¿sí? El corazón va a afectarse mucho más rápido, ¿sí? Se va a dañar más rápido lo que es los órganos abdominales, pues todo va a suceder mucho más rápido, por eso es que les recomiendo que se vayan a vivir a un lugar donde sea a nivel del mar, pero es por la concentración de oxígeno. Ah, ok, gracias. No, ¿de qué? Vamos a ponerlo así. Se va a ir hacia... Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Ahora, la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, aquí dependiendo de las presiones, acuérdense que la presión tiene mucho que ver con el daño que pueda sufrir una válvula. ¿Cómo les dije que se llamaba el daño, por ejemplo, una inflamación en una válvula? No es válvula. No, ese es el daño, ¿no? Pero la inflamación, estenosis es cuando se reduce el paso, ¿sí? De esa sangre, que el lumen se hace más pequeño. Vamos a ponerla así. Una inflamación, ¿cómo se le conoce a la parte interna del corazón? Esa porción interna. Endocardio. Endocardio, entonces una inflamación. Endocarditis. Endocarditis, así es. Entonces, cuando hay un daño que se refiere a inflamación de una válvula, es una endocarditis. Y entonces una endocarditis, cuando ustedes oigan, es que tiene endocarditis, puede llegar a tener dañada una válvula, inflamada una válvula, ¿sí? Ahora tenemos la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda. Y tenemos el ventrículo izquierdo. Y aquí tenemos la bicúspide, ¿sí? Por sus dos valvas, la mitral, perdón, por sus dos valvas, o bicúspide, ¿sí? Y tenemos otra válvula que es la válvula aórtica, ¿no? Que es una válvula semilunar en forma de nido de golondrina. Aórtica, la válvula aórtica. Aquí es indistinto el daño que puede surgir en ellas, pero, por ejemplo, se ha visto que en un porcentaje poquito mayor se afecta la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque tiene que soportar una mayor presión, ¿sí? De la sístole de la aurícula. A la hora que la aurícula se contrae, ¿sí? La sangre pasa a través de la válvula mitral, ¿sí? Y tiene que soportar esa presión la válvula aórtica.
Y posteriormente, ese es cuando se está llenando de sangre el ventrículo izquierdo. Y posteriormente, cuando ese ventrículo ya se llenó de sangre, ¿sí?, se contrae, provoca su sístole y esa válvula aórtica se abre y pasa la sangre hacia la aorta, ¿no? Y aquí tenemos el callado aórtico que nos va a mandar sangre hacia lo que es la parte más craneal, ¿sí?, y lo que es la parte caudal, ¿no?, del organismo. Y esta sangre que llega en este caso a la aurícula izquierda, ¿sí?, viene de los pulmones. Viene de los pulmones. Vamos a quitar esto. Y nosotros tenemos a los pulmones. Y entonces esa sangre viene de los pulmones. Ahora, ¿qué pasa si hay estenosis o insuficiencia tanto de la válvula pulmonar o de la válvula bicúspide o mitral? Va a haber una éstasis de sangre en la aurícula izquierda, ¿sí?, por el mismo mecanismo que habíamos visto del lado derecho, ¿sí? Si se daña, por ejemplo, si se engrosa la válvula bicúspide, pues no va a poder pasar la sangre completamente al ventrículo y se va a acumular aquí en la aurícula izquierda. Si la válvula aórtica, ¿sí?, tiene insuficiencia o estenosis, no va a poder pasar toda la sangre cuando se contraiga el ventrículo y cierta cantidad de sangre va a quedar en el ventrículo, ¿sí?, y va a impedir que pase toda la sangre que tiene la aurícula hacia el ventrículo. Entonces va a haber una acumulación de sangre en la parte izquierda del corazón. Y la que tiene que drenar esa sangre, ¿sí?, o la que manda la sangre es a través de la vía pulmonar. Entonces, ¿qué le va a pasar a los pulmones cuando se origina esto? Van a empezar a tener congestión. ¿Sí? Va a haber una congestión pulmonar. Los pulmones no pueden vertir toda la sangre que les está llegando a través del ventrículo derecho hacia la aurícula izquierda. Y entonces va a haber una éstasis de sangre en el pulmón. ¿Sí? Y se va a elevar, igual que como veíamos en la insuficiencia cardíaca congestiva derecha, se va a elevar la presión hidrostática. ¿Qué dijimos que tiene que hacer para disminuir la presión hidrostática? Sacar agua, ¿no? Y el pulmón va a tener dos lugares a donde sacar agua. Una, hacia lo que es la cavidad torácica, y la otra al espacio intersticial del pulmón. ¿Sí? Y entonces nos va a dar, por ejemplo, si se queda esa agua en el espacio intersticial del pulmón, tenemos un edema pulmonar. Edema en el pulmón. Si es en el pulmón, edema pulmonar. Pero también puede sacar agua hacia la cavidad torácica. ¿Sí? Y entonces vamos a tener un edema. Si el otro se llamaba edema peritoneal, ¿ese cómo se va a llamar?
edema pleural. ¿Sí? O edema torácico. Y aparte el corazón, aquí tiene una cámara, ¿no? Que es parte de la pleura, que se llama pericardio. Y entonces en el pericardio también se va a acumular líquido. Y se le conoce como hidropericardio. Al no existir una buena cantidad de sangre y que se vierte a través de la sístole del ventrículo derecho hacia todo el organismo para oxigenarlo, lo que va a tener que hacer el organismo para compensar ese déficit de sangre, ¿sí?, que se está oxigenando y que no puede llegar a mandar al organismo ya oxigenada, se va a elevar la frecuencia cardíaca y también se va a elevar la frecuencia respiratoria, ¿no? Taquicardia y taquipnea. Esto se va a incrementar porque aparte vean cómo hay una exagerada presión sobre el corazón. El corazón quiere expulsar más sangre más rápido y en una mayor cantidad, pero a su alrededor hay líquido de más. Entonces, esa presión exagerada que tiene el corazón, pues también impide, ¿sí?, que pueda ejercer bien su función. Entonces, ¿cuál es más peligrosa? ¿La insuficiencia cardíaca congestiva derecha o la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda? ¿Qué preguntó, profe? Perdón. ¿Cuál es más peligrosa? ¿La insuficiencia cardíaca congestiva izquierda o derecha? La derecha, ¿no? ¿La derecha que afecta el abdomen o la izquierda Yo que diría afecta que la esa, cavidad torácica? porque Y no puedes respirar. Pues sí, la izquierda. ¿Cierto? ¿Sí? Una afecta el abdomen, más al abdomen, y otra afecta más al tórax. Entonces imagínense que este individuo tiene frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria elevada, pero tiene agua en los pulmones. Y aparte tiene agua alrededor de los pulmones. ¿Sí? ¿Va a poder oxigenar bien? No. El oxígeno disminuye mucho, ¿sí?, porque no puede distender bien los pulmones, tiene líquido en los pulmones. Y luego el corazón no puede latir bien
porque tiene líquido alrededor del corazón. ¿Sí? Tiene hidropericardio. Y entonces, ¿cómo es la perfusión hacia los tejidos? Hay una hipoperfusión. Una hipoperfusión hacia los tejidos. ¿Sí? Un déficit de sangre hacia los tejidos. Ahora, consecuentemente, el lado derecho también se va a afectar. Si aquí, por ejemplo, en los pulmones tenemos líquido, pues el lado derecho del corazón, pues también no va a poder mandar la sangre, ¿sí? Que tiene el ventrículo derecho, no va a poder mandar la sangre bien hacia el pulmón, porque hay un espacio, ¿no? ¿Sí? Ocupado por líquido. Y hay una éstasis sanguínea. Entonces no puede mandar bien la sangre hacia lo que es el pulmón. Y entonces, ¿qué le va a pasar al ventrículo derecho? Va a tener también una éxtasis de sangre, se va a acumular ahí sangre, no la puede expulsar bien. Y entonces esta parte del ventrículo derecho va a empezar a dilatarse, ¿sí? Para solventar el problema del exceso de sangre que tiene en su interior. Una dilatación ventricular. Ahora, por la forma que tiene el corazón, ¿sí? ¿Se acuerdan que tiene una base, el corazón, donde están los grandes vasos? Sí, y tiene un ápice. Así más o menos está el corazón. ¿Qué pasa si yo incremento o dilato lo que es el ventrículo derecho? ¿Cómo se va a ver el corazón? Así más o menos. De tener esa forma triangular, ahora ¿cómo se ve? Redondeado. ¿Sí? ¿Y qué le va a pasar conforme pase esto que se vea redondeado? Va a incrementar su tamaño. ¿Cómo se le conoce esa condición? Una cardiomegalia. Cardiomegalia por dilatación del ventrículo derecho. ¿Sí? Se dilata el ventrículo derecho. Y entonces, si se dilata el ventrículo derecho, sus paredes se adelgazan. Y si se adelgazan sus paredes, el poder de eyección a través de la sístole del ventrículo derecho, ¿sí? Ya no va a tener la misma fuerza, va a disminuir la presión del ventrículo derecho. Si este se está dilatando, si está más grande, va a disminuir su presión, la presión con la cual avienta la sangre o empuja la sangre hacia los pulmones, disminuye. Y entonces esos son, por ejemplo, algunos ejemplos de lesiones que se originan en el lado derecho, ¿no? Procesos inflamatorios de las válvulas o enfermedades septicémicas, generalmente por bacterias, ¿no?
Aquí tenemos algunas bacterias que pueden ocasionar septicemias y que pueden llegar a afectar a las válvulas. Sí, es nada más un ejemplo de las bacterias, pero puede ser cualquier tipo de septicemia. Y estos son los problemas que se van a originar en el corazón izquierdo cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Vamos a ver, por ejemplo, material de color rosa en los alvéolos. ¿Por qué? Porque hay una congestión de sangre, pero aparte hay una incrementada cantidad de líquido. Entonces este líquido se revuelve en los alvéolos con la sangre y va a dar esa tonalidad rosada, ¿no? Y también vamos a tener estos macrófagos alveolares que están limpiando, tratando de limpiar lo que son los alvéolos y van a fagocitar sangre que se encuentra en los alvéolos. Y entonces vamos a ver macrófagos alveolares que tienen en su interior ciertos restos de eritrocitos y también se van a ver, si se tiñen, ¿sí? Se van a ver de color más rosado por la cantidad de restos celulares de eritrocitos que tienen. Y estas células se le conoce como células de insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, perdón. Entonces, las células de insuficiencia cardíaca dijo que eran los macrófagos que estaban, ¿qué? ¿Fagocitando eritrocitos? ¿O cómo es que se me estuvo trabando? Los macrófagos, los macrófagos alveolares que fagocitan restos de eritrocitos. Bueno, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. No, pero